En este video hablaremos sobre 10 errores fatales relacionados con el consumo de cebolla cruda que pueden provocar enfermedades graves o incluso costarle la vida. Estos errores pueden desencadenar el desarrollo de cáncer, infarto, insuficiencia renal, así como causar problemas peligrosos en el estómago y los intestinos. El almacenamiento inadecuado, los compuestos tóxicos y las combinaciones peligrosas con otros alimentos. Se sorprenderá al descubrir cuán riesgoso puede ser algo que parece inofensivo. Vea el video hasta el final para conocer el error más peligroso y recibir consejos importantes sobre cómo protegerse a usted y a sus seres queridos. Este video será increíblemente informativo y útil. Si quieres controlar tu salud como un profesional, dale like y comencemos. Error número 10. Consumo de cebolla con una gran cantidad de sal. Riesgo de insuficiencia renal, hipertensión arterial, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El consumo excesivo de sal en combinación con cebolla cruda puede causar un daño grave al organismo, aumentando el riesgo de hipertensión arterial, infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal. Un alto nivel de sodio en la dieta sobrecarga los riñones, contribuye a la retención de líquidos y eleva la presión arterial. En combinación con la cebolla que estimula la producción de jugo gástrico, esto genera una carga adicional para el estómago y los intestinos, lo que puede provocar úlceras, gastritis y un deterioro en la función renal. Investigaciones recientes realizadas por el National Institute for Heart and Vascular Health confirman que reducir el consumo de sal, al menos en un 20%, disminuye la probabilidad de sufrir accidente cerebrovascular y un ataque cardíaco. Además, estudios del American College of Nephrology han demostrado que el exceso de sodio contribuye a la destrucción de los filtros renales, aumentando el riesgo de insuficiencia renal crónica en un 35%. En el año 2023, en el Cleveland Medical Center, los médicos diagnosticaron insuficiencia renal grave en un hombre de 52 años que durante muchos años había consumido grandes cantidades de cebolla encurtida y bocadillos salados. El paciente ingresó con síntomas de hinchazón severa, un aumento repentino de la presión arterial y dificultad para respirar. Los análisis revelaron un nivel crítico de sodio y un deterioro en la función renal, lo que requirió diálisis de emergencia. Después del tratamiento, tuvo que cambiar radicalmente su dieta, eliminando la sal y los productos que contienen sodio. Para evitar este tipo de problemas, es fundamental controlar el consumo de sal. La cantidad óptima para un adulto es de 1.500 a 2.300 miligramos de sodio por día. Una alternativa segura puede ser el uso de especias y hierbas naturales que aportan un sabor intenso a los alimentos sin representar un riesgo para la salud. Error número 9. Freír cebolla a una temperatura demasiado alta. Riesgo de compuestos carcinógenos, cáncer de páncreas, estómago y esófago. Freír cebolla a temperaturas demasiado altas no solo puede hacer que pierda sus beneficios, sino que también puede ser peligroso para la salud. Cuando se calienta a más de 120 grados Celsius, 248 grados Fahrenheit, en la cebolla se forman compuestos carcinógenos, incluido el acrilamida. Esta sustancia se genera en alimentos ricos en carbohidratos y aminoácidos y es uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de cáncer de páncreas, estómago y esófago. Investigaciones recientes realizadas por el Dana-Farber Cancer Institute confirman que las personas que consumen regularmente alimentos fritos con un alto contenido de acrilamida tienen un 40% más de riesgo de desarrollar tumores malignos en el tracto gastrointestinal. Además, según el American Institute for Clinical Nutrition, el exceso de alimentos fritos en la dieta conduce a una inflamación crónica y acelera las mutaciones celulares, lo que puede desencadenar enfermedades oncológicas. En el año 2023, en uno de los hospitales de Chicago, se registró un caso de un paciente que durante más de 10 años comía cebolla frita como guarnición todos los días. Con el tiempo comenzó a experimentar dolores crónicos en el estómago y episodios frecuentes de acidez, los cuales ignoró. Tras una evaluación médica, los doctores detectaron cambios precancerosos en los tejidos del esófago. El paciente tuvo que someterse a un tratamiento urgente, que incluyó una intervención quirúrgica para prevenir el desarrollo del proceso oncológico. Para evitar estas consecuencias, es importante no sobrecalentar la cebolla al cocinarla.
Es preferible optar por guisarla o hornearla a una temperatura inferior a 120 grados Celsius, 248 grados Fahrenheit, lo que minimiza la formación de compuestos dañinos. Agregar líquido durante la cocción, como caldo o agua, también ayuda a reducir la temperatura y prevenir la producción de acrilamida. Un enfoque consciente de la alimentación reduce los riesgos para la salud y convierte a la cebolla en un verdadero componente beneficioso de la dieta. Error número 8. Consumo de cebolla cruda en grandes cantidades antes de dormir. Riesgo de reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, erosión del esófago y cáncer de esófago. Consumir cebolla cruda antes de dormir puede provocar problemas digestivos graves, especialmente en personas propensas a la acidez estomacal y al reflujo. La cebolla estimula la producción de jugo gástrico y relaja el esfínter esofágico inferior, la válvula que impide que el ácido del estómago regrese al esófago. Como resultado, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad por reflujo gastrofágico, ER, y con la irritación frecuente de la mucosa esofágica pueden aparecer erosiones e incluso cambios precancerosos en los tejidos. Investigaciones realizadas por el Mayo Clinic Gastroenterology Institute indican que las personas que consumen regularmente alimentos que aumentan la acidez estomacal tienen un 45% más de riesgo de desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Según el MD Anderson Cancer Center, la inflamación crónica del esófago causada por el reflujo ácido puede derivar en adenocarcinoma, una de las formas más agresivas de cáncer. En el año 2023, en una de las clínicas de Florida, los médicos diagnosticaron cambios precancerosos en un hombre de 58 años que había sufrido acidez estomacal durante años, pero continuaba consumiendo cebolla cruda antes de dormir. Ignoró el malestar constante y solo después de varios años buscó ayuda médica. Los exámenes revelaron que tenía metaplasia de Barrett, lo que requirió una intervención médica urgente. Para evitar estas consecuencias, los gastroenterólogos recomiendan evitar alimentos que aumentan la acidez, como la cebolla cruda, al menos 3 horas antes de dormir. Como alternativa, es mejor optar por alimentos más suaves, como verduras hervidas o ensaladas verdes, que no irritan la mucosa del estómago. Error número 7. Consumo de cebolla germinada, riesgo de intoxicación alimentaria, infección tóxica, inflamación intestinal e insuficiencia renal. La cebolla germinada, a pesar de su apariencia inofensiva, puede representar una amenaza grave para la salud. El almacenamiento prolongado en condiciones de calor y humedad hace que los bulbos pierdan nutrientes y comiencen a producir compuestos tóxicos. Además, favorece la proliferación de hongos y bacterias, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias, inflamación intestinal e incluso insuficiencia renal. Investigaciones recientes realizadas por el National Institute of Nutrition and Food Safety han confirmado que el consumo de vegetales germinados contaminados con moho puede provocar inflamaciones crónicas en el tracto gastrointestinal. Asimismo, expertos del American College of Gastroenterology han determinado que ciertas toxinas producidas por hongos pueden afectar la función renal y provocar su deterioro progresivo. En el año 2023, en el Houston Medical Center, los médicos diagnosticaron una grave intoxicación alimentaria en un hombre de 47 años que consumía cebolla germinada con regularidad, creyendo que tenía mayores beneficios para la salud. Semanas después, comenzó a experimentar dolores abdominales agudos, diarrea y síntomas de deshidratación. Las pruebas de laboratorio revelaron la presencia de aflatoxinas en su organismo, producidas por hongos, lo que provocó daño intestinal y el inicio de insuficiencia renal. El tratamiento incluyó desintoxicación intensiva y administración intravenosa de electrolitos para restaurar el equilibrio en su cuerpo. Para evitar estos riesgos, es fundamental inspeccionar la cebolla antes de consumirla. Si presenta brotes verdes o áreas blandas, lo mejor es desecharla de inmediato. Almacenar la cebolla en un lugar fresco y seco, a una temperatura no superior a 10 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit, prolonga su frescura y previene la germinación. Error número 6. Almacenamiento prolongado de cebolla con la cáscara dañada. Riesgo de intoxicación alimentaria, infecciones bacterianas, intoxicación por moho y botulismo.
La cebolla con la cáscara dañada puede convertirse en una fuente de infecciones peligrosas e intoxicaciones graves. La cáscara actúa como una barrera natural que protege el bulbo contra la humedad, el moho y las bacterias. Si está dañada, el producto se descompone más rápido, creando condiciones ideales para la proliferación de patógenos. Cuando se almacena durante mucho tiempo en un ambiente cálido y húmedo, pueden desarrollarse bacterias Clostridium botulinum que producen una toxina botulínica extremadamente peligrosa. Si esta toxina ingresa al organismo, puede causar parálisis de los músculos respiratorios e incluso llevar a la muerte. Un estudio realizado por el National Center for Food Safety and Microbiology mostró que aproximadamente el 18% de los casos de botulismo en los Estados Unidos están relacionados con el consumo de alimentos almacenados en condiciones favorables para el crecimiento de bacterias anaeróbicas. Además, expertos del American Institute of Clinical Medicine descubrieron que la cebolla con la cáscara dañada puede servir como medio de cultivo para Salmonella y Listeria, bacterias que provocan infecciones alimentarias graves, especialmente en personas con un sistema inmunológico debilitado. En el año 2023, en el Chicago Medical Center, los médicos diagnosticaron una intoxicación aguda por toxina botulínica en un hombre de 62 años que había consumido cebolla almacenada en un recipiente de plástico durante varias semanas. Fue ingresado en el hospital con vómitos severos, mareos y dificultades respiratorias. Los análisis revelaron una alta concentración de toxinas, lo que requirió la administración inmediata de una antitoxina botulínica y tratamiento intensivo. Se logró salvar la vida del paciente, pero el proceso de recuperación tomó varios meses. Para evitar este tipo de situaciones, es fundamental revisar el estado de la cáscara antes de comprar cebolla y almacenarla en un lugar seco y bien ventilado, a una temperatura cercana a 10 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit, en NAT. Los envases de plástico retienen la humedad y favorecen el crecimiento de moho y bacterias, por lo que es mejor utilizar bolsas de malla o de papel. Si la cáscara está dañada, la cebolla debe consumirse lo antes posible y someterse a tratamiento térmico antes de su consumo. Error número 5. Almacenamiento de cebolla picada a temperatura ambiente. Riesgo de intoxicación alimentaria, infecciones bacterianas, gastroenteritis y salmonelosis. Almacenar cebolla picada a temperatura ambiente puede provocar intoxicaciones alimentarias graves. Debido a su alto contenido de humedad, se convierte en un ambiente ideal para la proliferación de bacterias como Salmonella y Staphylococcus aureus, que pueden causar gastroenteritis aguda y otras infecciones del tracto gastrointestinal. Es especialmente peligroso dejar la cebolla picada en condiciones cálidas y húmedas, ya que las bacterias se multiplican rápidamente, haciendo que el producto se vuelva potencialmente tóxico. Investigaciones realizadas por el American Institute for Food Safety han demostrado que los alimentos que se dejan a una temperatura superior a 20 grados Celsius, 68 grados Fahrenheit, pueden convertirse en un medio propicio para el crecimiento activo de bacterias en un periodo de 2 a 3 horas. Además, según el National Center for Gastrointestinal Research, el 38% de los casos de infecciones alimentarias están relacionados con el almacenamiento inadecuado de vegetales frescos, incluida la cebolla. En el año 2023, en el Dallas Medical Center se registró un caso de intoxicación masiva en una oficina donde los empleados ordenaron ensaladas que contenían cebolla picada, la cual había permanecido a temperatura ambiente durante más de 5 horas. 6 personas fueron hospitalizadas con vómitos severos, diarrea y signos de deshidratación. Los análisis confirmaron una infección por Salmonella causada por el almacenamiento inadecuado de la cebolla. Las víctimas requirieron terapia intensiva, que incluyó la restauración del equilibrio de agua y sales en el organismo, así como tratamiento con antibióticos. Para evitar este tipo de incidentes, los expertos recomiendan colocar inmediatamente la cebolla picada en el refrigerador a una temperatura no superior a 4 grados Celsius, 39.2 grados Fahrenheit. Esto reduce significativamente el riesgo de proliferación de patógenos y ayuda a preservar la frescura del producto. También es importante utilizar recipientes herméticos para evitar el contacto con el aire y la humedad, lo que acelera el proceso de descomposición. No se debe dejar la cebolla picada a temperatura ambiente, incluso si se planea utilizarla en poco tiempo.
Lo mejor es preparar porciones frescas justo antes de comer o almacenar la cebolla picada en el refrigerador por no más de 1 o 2 días. Error número 4. Almacenamiento incorrecto de cebolla en envases de plástico, riesgo de intoxicación alimentaria, crecimiento de moho, acumulación de toxinas, infecciones y cáncer. Almacenar cebolla en envases de plástico puede tener consecuencias graves para la salud, convirtiendo un alimento común en una fuente de toxinas y bacterias. En bolsas de plástico cerradas sin ventilación se crean condiciones ideales para la acumulación de humedad, lo que favorece el crecimiento de moho y la liberación de micotoxinas. Estos compuestos tóxicos pueden afectar el hígado, los riñones y el sistema inmunológico, y con el tiempo incluso aumentar el riesgo de enfermedades oncológicas. Estudios recientes realizados por el US Institute of Food Safety and Toxicology han demostrado que almacenar vegetales, incluida la cebolla, en envases de plástico con alta humedad aumenta el riesgo de formación de aflatoxinas en un 65%. Estas sustancias están reconocidas como algunos de los carcinógenos más peligrosos responsables del desarrollo de cáncer de hígado e insuficiencia renal. Según el American Center for Agricultural Research, la cebolla almacenada en plástico a una temperatura superior a 15 grados Celsius, 59 grados Fahrenheit, se convierte en un medio propicio para el crecimiento de hongos en un periodo de 48 horas. En el año 2023, en el Atlanta Clinical Center, se reportó un caso grave de intoxicación en un hombre de 54 años, que compraba cebolla regularmente en el supermercado y la almacenaba en un recipiente de plástico sobre la encimera de su cocina. Después de varios meses, comenzó a experimentar dolores de cabeza crónicos, tafresia, fatiga y problemas digestivos. Al acudir al médico, los análisis revelaron niveles elevados de aflatoxinas en su organismo, lo que provocó daño hepático. El paciente requirió un tratamiento prolongado y una dieta estricta que excluía alimentos potencialmente tóxicos. Para evitar estos problemas, la cebolla debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado a una temperatura de 5 a 10 grados Celsius, 41 a 50 grados Fahrenheit. La opción más segura es utilizar bolsas de malla, canastas o bolsas de papel que permiten la circulación de aire y evitan la acumulación de humedad. Si en la superficie de la cebolla aparecen manchas, áreas blandas o signos de moho, debe desecharse inmediatamente. Error número 3. Consumo de cebolla vieja, riesgo de intoxicación alimentaria, formación de compuestos tóxicos, cáncer de hígado e insuficiencia renal. El consumo de cebolla vieja puede representar un peligro grave para la salud, incluso si a simple vista parece estar en buen estado. Con el tiempo, los bulbos pierden sus propiedades nutritivas y comienzan a desarrollar compuestos tóxicos. En condiciones de alta humedad y calor, pueden aparecer hongos en la superficie que producen aflatoxinas, carcinógenos peligrosos capaces de causar daño hepático y renal. Estudios recientes realizados por el US Institute of Food Toxicology han demostrado que almacenar vegetales durante periodos prolongados a temperaturas superiores a 15 grados Celsius, 59 grados Fahrenheit, aumenta el riesgo de acumulación de aflatoxinas en un 60%. Estas sustancias están reconocidas como una de las principales causas del desarrollo de cáncer de hígado e insuficiencia renal. Según el American Center for Preventive Medicine, el consumo de vegetales en mal estado, incluida la cebolla vieja, provoca intoxicación crónica en un 37% de los casos, causando fatiga, disfunción hepática y alteraciones metabólicas. En el año 2023, en el Phoenix Clinical Center, médicos diagnosticaron daño hepático grave en un hombre de 50 años que había consumido cebolla vieja durante varios meses, almacenada en su garaje en condiciones de alta humedad. Presentaba fatiga constante, pérdida de apetito y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Los análisis de laboratorio revelaron niveles elevados de aflatoxinas en su sangre, lo que provocó toxicidad hepática. Al paciente se le prescribió un tratamiento de desintoxicación intensiva y una terapia de recuperación prolongada. Para evitar estos riesgos, es fundamental almacenar la cebolla en un lugar seco y bien ventilado a una temperatura no superior a 10 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit,
Inspeccionar regularmente el producto para detectar signos de oscurecimiento, reblandecimiento o presencia de moho ayudará a identificar a tiempo la descomposición. Si una cebolla parece sospechosa, lo mejor es desecharla de inmediato, ya que incluso una pequeña cantidad de toxinas puede causar daño al organismo. Error número 2. Mezclar cebolla con productos cárnicos crudos sin cocción térmica. Riesgo de infección por Escherichia coli, Salmonella, Listeria, sepsis e insuficiencia orgánica. Mezclar cebolla cruda con productos cárnicos crudos sin cocción térmica puede provocar infecciones graves e incluso poner en peligro la vida. Aunque la cebolla tiene propiedades antibacterianas, no puede eliminar los microorganismos patógenos que suelen encontrarse en la carne cruda, como Escherichia coli, Salmonella y Listeria. Estas bacterias se transfieren fácilmente a la cebolla durante la preparación de los alimentos y pueden ingresar al organismo, causando intoxicaciones graves, trastornos intestinales y procesos inflamatorios. Estudios recientes realizados por el American Institute of Food Safety han demostrado que hasta 60% de los casos de infección por Escherichia coli ocurren debido a una contaminación cruzada en la cocina, cuando los vegetales frescos entran en contacto con carne cruda. Además, especialistas del National Center for Gastroenterology Research han identificado que aproximadamente 40% de las infecciones alimentarias en Estados Unidos están relacionadas con prácticas inadecuadas de higiene en la preparación de la carne, incluyendo el uso de una sola tabla de cortar para todos los alimentos. En el año 2023, en el Miami Medical Center, los médicos diagnosticaron sepsis en un hombre de 49 años, que comió una ensalada con cebolla cruda cortada en la misma tabla que se utilizó para una pechuga de pollo cruda. A las pocas horas, el paciente comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales, fiebre y debilidad extrema. Las pruebas de laboratorio detectaron Escherichia coli, lo que provocó una infección en la sangre. Requirió hospitalización inmediata, un tratamiento intensivo con antibióticos y varias semanas de recuperación. Para evitar estos riesgos, la cebolla y la carne cruda deben almacenarse y manipularse por separado. Todas las superficies, cuchillos y tablas de cortar que hayan estado en contacto con carne deben desinfectarse minuciosamente. Si la cebolla ha entrado en contacto con productos cárnicos crudos, debe cocinarse a una temperatura mínima de 74 grados Celsius, 165 grados Fahrenheit, para eliminar posibles patógenos. Y ahora, el error más importante en nuestra lista. Error número 1. Consumir cebolla cultivada en suelo contaminado. Riesgo de intoxicación por metales pesados, cáncer, insuficiencia renal y daño al sistema nervioso. La cebolla cultivada en suelo contaminado puede acumular metales pesados y otras sustancias tóxicas que con el tiempo se almacenan en el organismo y provocan enfermedades graves. Este bulbo absorbe plomo, mercurio, cadmio y otros elementos nocivos del entorno, incluyendo agua contaminada, emisiones industriales y fertilizantes químicos. El consumo regular de este tipo de cebolla puede provocar daños en los riñones, el hígado y el sistema nervioso, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas y cáncer. Un estudio realizado por el National Institute of Environmental Medicine reveló que la exposición frecuente a metales pesados incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de hígado en un 38% e insuficiencia renal en un 45%. Datos de la American Toxicology Association confirman que incluso pequeñas dosis de plomo y cadmio en los alimentos pueden causar deterioro cognitivo, debilitamiento del sistema inmunológico y fatiga crónica. En el año 2023, en el Los Angeles Medical Center, se registró un caso grave de intoxicación en un hombre de 42 años, quien durante varios años consumió cebolla cultivada en su propio jardín, ubicado cerca de una autopista. Con el tiempo, comenzó a experimentar dolores de cabeza crónicos, malestar abdominal y pérdida de memoria. Un examen médico reveló niveles elevados de plomo y cadmio en su sangre, lo que resultó en daño tóxico en el hígado y disfunción renal. El paciente requirió un extenso programa de desintoxicación y una estricta supervisión de su alimentación. Para minimizar estos riesgos, los expertos recomiendan comprar vegetales solo de productores certificados que monitorean los niveles de sustancias dañinas en el suelo. Si la cebolla se cultiva en casa, es fundamental analizar periódicamente el suelo y evitar plantaciones cerca de carreteras, zonas industriales y otras fuentes potenciales de contaminación.
Los métodos de cultivo orgánico y el control estricto de los fertilizantes ayudan a reducir la acumulación de toxinas en los alimentos y protegen la salud de toda la familia. Si hay dudas sobre la calidad de la cebolla, es mejor evitar su consumo, ya que incluso pequeñas cantidades de metales pesados pueden generar consecuencias graves con el tiempo. Cuidar la pureza de los alimentos es un paso fundamental para fortalecer la salud y garantizar una vida más larga y saludable. A continuación, les recomiendo ver estos videos y además espero sus likes y comentarios.